En el medio oeste estadounidense, un río atraviesa en silencio una transformación que ningún ingeniero planeó y ningún comité autorizó. Bajo sus corrientes turbias, en las pozas quietas y los remansos sombreados, un antiguo orden ecológico se reafirma lentamente. Durante años, los humanos libraron aquí una costosa campaña contra un invasor, desplegando dinero, maquinaria y barreras electrificadas. Gastaron cientos de millones de dólares. Sin embargo, todo ese tiempo, bajo los cascos de sus barcos, se estaba formando una solución en un lenguaje mucho más antiguo que la economía. Este es el río Illinois, extendiéndose por unas 270 millas a través del centro del continente, drena el corazón agrícola del medio oeste y se curva hacia el norte, en dirección al mayor sistema de agua dulce de la Tierra. Durante casi toda su existencia, fue un río de trabajo corriente. Las barcazas transportaban grano por su canal, surgieron pueblos en sus orillas, los pescadores atrapaban bagres de sus aguas y rara vez pensaban en lo que vivía debajo. Entonces, en algún momento a principios de la década de 1980, ese mundo sumergido empezó a cambiar. Y el cambio empezó muy lejos, con una decisión que parecía perfectamente sensata en su momento. Durante los años 70, las piscifactorías y las plantas de tratamiento de aguas residuales del sur de Estados Unidos enfrentaban un problema común. Sus estanques estaban siendo invadidos por algas y malezas acuáticas. Para resolverlo, importaron un equipo de limpieza biológica de los ríos del este de Asia. 4 especies de grandes carpas. La carpa plateada y la carpa cabezona filtraban del agua a bocanadas el diminuto plancton flotante. La carpa herbívora consumía la vegetación acuática. La carpa negra trituraba caracoles y mejillones con dientes faríngeos lo bastante potentes para moler conchas. Estos peces eran sistemas de filtración vivos, eran eficientes, baratos y notablemente eficaces en la tarea que se les asignó. Durante unos años permanecieron contenidos. Luego, los ríos crecieron. Las inundaciones son la narrativa más antigua que cuenta la cuenca del río Mississippi. Cuando llegaron las aguas, desbordaron las orillas de los estanques y arrastraron las carpas a los cursos abiertos. Lo que siguió no fue un pequeño escape, sino una toma de control total. Los peces habían entrado en un continente sin defensas naturales contra ellos. Las aguas del Mississippi y sus afluentes eran cálidas, lentas y estaban llenas exactamente del alimento que estas carpas estaban adaptadas a consumir. Ningún depredador nativo había evolucionado junto a ellas. Nada en el ecosistema sabía cómo detenerlas. Para comprender lo que ocurrió después, hay que entender a la propia carpa plateada. Una carpa plateada adulta puede superar el metro de largo y pesar más de 60 libras. Se alimenta casi de forma continua, filtrando el plancton del agua mediante una estructura especializada en sus branquias. El plancton no es simplemente comida para peces, es el cimiento de toda la red alimentaria del río. Cada pez nativo, desde el más pequeño pececillo hasta los juveniles de los mayores depredadores, depende de él directa o indirectamente. Cuando las carpas plateadas llegan en gran número, no se integran simplemente al ecosistema, le arrancan su base, y llegaron en cantidades casi inimaginables. En algunas secciones del río Illinois, las carpas plateadas se convirtieron en la forma dominante de vida acuática, medida no por el número de individuos, sino en toneladas por milla de río. Un pez nativo que intentaba sobrevivir en ese río ahora tenía que competir por el alimento contra un muro interminable de bocas extranjeras que nunca dejaban de comer. Los bancos de mejillones declinaron. Los peces nativos crecían más despacio y se volvieron menos abundantes. El río aún bullía de vida, pero era el tipo equivocado de vida y empujaba todo lo demás hacia los márgenes. Luego estaba otro problema, el que hizo infame a la carpa plateada. Saltan. Cuando el motor de un barco pasa por encima, la vibración desencadena una reacción de pánico, y los peces se lanzan fuera del agua por docenas. Cuerpos plateados del tamaño de perros pequeños surcan el aire. Personas han quedado inconscientes. Navegantes han sufrido fracturas y parabrisas destrozados. Videos del fenómeno se difundieron ampliamente, convirtiendo a la carpa plateada en una especie de monstruo, a la vez una broma y una amenaza, pero el salto era solo la señal visible de algo mucho más grave que ocurría bajo la superficie, porque en la parte alta de este río se alzaba una puerta, y tras esa puerta había un premio que las carpas jamás debían alcanzar. El río Illinois se conecta a través de una red de canales alrededor de Chicago con el lago Michigan. El lago Michigan es uno de los grandes lagos, que juntos contienen alrededor de una quinta parte de toda el agua dulce superficial del planeta y sostienen una economía pesquera que vale miles de millones de dólares al año.
Si las carpas plateadas y las cabezonas llegaran a los grandes lagos y establecieran poblaciones allí, el daño podría ser permanente y enorme. El río se había convertido en una línea de frente, y las personas responsables de defenderlo empezaron a gastar en abundancia. La cantidad que gastaron es la cifra central de esta historia. Para 2020, las agencias federales y estatales habían invertido casi 600 millones de dólares en el manejo y la contención de estos peces. Los investigadores que calcularon ese total tuvieron cuidado de señalar que casi con certeza era una subestimación. La mayor parte fue a infraestructura. Muy río abajo, en la vía navegable del Illinois, cerca del pueblo de Joliet, hay un lugar llamado Brandon Road. Allí, los ingenieros diseñaron un sistema disuasorio de múltiples capas para detener a las carpas. Un muro eléctrico en el agua, cortinas de burbujas, altavoces submarinos emitiendo sonido y canales de descarga para arrastrar a los peces pequeños río abajo. Solo el proyecto de Brandon Road se prevé que cueste más de $1.000 millones y requiera años de construcción. Río arriba, más cerca del lago, una barrera eléctrica ya zumbaba bajo la superficie del canal, sirviendo como última línea de defensa para repeler a cualquier carpa que intentara pasar. Y a lo largo de cientos de millas de río, las agencias estatales contrataron a pescadores comerciales para realizar la tarea más antigua imaginable: atrapar peces. Pagaron recompensas. Emplearon cuadrillas contratadas con redes tendidas a través de los lugares donde las carpas se congregaban. La captura fue asombrosa. En los últimos 15 años, las cuadrillas retiraron aproximadamente 50 millones de libras de carpas invasoras del río Illinois. Contando la pesca comercial independiente a lo largo de un cuarto de siglo, el total supera los 100 millones de libras. 50 millones de libras es el peso de unos 5.000 elefantes, sacados de un solo río, una red a la vez. Funcionó, en cierto modo. En las pozas superiores del río, las más cercanas al lago Michigan, la extracción incesante hizo bajar las densidades de carpas y mantuvo la línea de frente a millas de la entrada de los grandes lagos. Esto no fue una victoria, fue un asedio, y uno costoso, del tipo que no tiene fin mientras el enemigo siga reproduciéndose. Las carpas invasoras se reproducen con extraordinaria rapidez. Una sola hembra puede liberar cientos de miles, incluso millones de huevos en una temporada. Alivia la presión, aunque sea brevemente, y la población se dispara de vuelta. Las personas que libraban esta guerra comprendieron algo inquietante. Podían contener a las carpas. No podían, solo con dinero, derrotarlas. Pero es aquí donde la historia gira. Para entender lo que está regresando a este río, primero hay que entender lo que le fue arrebatado. Mucho antes de que llegaran las carpas, antes de las barreras eléctricas y las recompensas, el río Illinois y la cuenca más amplia del Mississippi poseían otro tipo de poder. Albergaban depredadores, grandes y antiguos depredadores nativos que habían gobernado estas aguas durante millones de años. A lo largo del último siglo, uno por uno, los humanos los habían empujado a los márgenes o eliminado por completo. El río no solo quedó indefenso ante las carpas, sus defensas habían sido sistemáticamente desmanteladas a lo largo de generaciones. El primero de esos defensores es un pez en el que la mayoría de la gente nunca ha pensado: el bagre azul. En los ríos de su cuenca natal, el bagre azul es un gigante. Puede superar las 100 libras, con una boca como una caverna y un apetito a la altura. Durante casi todo el tiempo en que estos peces compartieron el agua con las carpas invasoras, los científicos supusieron que ambos simplemente coexistían sin interacción. Nadie había documentado jamás a un pez nativo de la cuenca del Mississippi comiéndose una carpa cabezona adulta. Las carpas crecían demasiado grandes, demasiado rápido, para que casi cualquier depredador las tragara. Parecía que habían superado la red alimentaria que habían invadido. Entonces, un equipo de investigadores miró exactamente en el lugar correcto. En un tranquilo remanso del río Mississippi, cerca de Alton, Illinois, capturaron bagres azules y examinaron el contenido de sus estómagos. Lo que encontraron dio la vuelta a la suposición. Las carpas plateadas adultas no eran una parte menor de la dieta de estos bagres. Eran la presa más importante en peso. Las carpas plateadas aparecieron en los estómagos del 70% de los peces examinados. Aquí había un depredador nativo lo bastante grande y audaz para tragarse al invasor entero, y lo hacía justo en el corazón de la invasión, sin ninguna instrucción humana. El bagre azul simplemente había mirado esa extraña nueva abundancia de alimento y la había reconocido por lo que era: una comida. Esa es la naturaleza de un verdadero peso pesado.
La razón por la que casi ningún pez nativo puede comer carpas adultas es una cuestión de geometría. Se requiere una boca enorme para engullir a un pez de 1 metro de largo. El bagre azul tiene esa boca, y en la cuenca del Mississippi, a la que siempre ha pertenecido, representa una de las únicas respuestas nativas a las carpas más grandes. No necesita ser repoblado, gestionado ni fomentado, solo necesita que lo dejen ser lo que ya es, un depredador en la cima de su río, realizando un trabajo que ninguna barrera puede hacer, y haciéndolo gratis. El segundo defensor carga con una historia mucho más pesada, y es el corazón emocional de este relato, el pejelagarto. Verlo es mirar hacia atrás en el tiempo. Puede crecer hasta 2,5 metros de largo y pesar más de 300 libras. Acorazado con escamas tan duras que los primeros colonos las usaban como puntas de flecha, con un hocico largo bordeado por 2 hileras de dientes, es uno de los peces de agua dulce más grandes de Norteamérica. Es una reliquia viviente de una era en que gigantes gobernaban estos ríos. De todos los peces nativos de la cuenca, el pejelagarto posee una distinción única. Es ampliamente considerado la única especie nativa verdaderamente capaz de depredar carpas invasoras plenamente adultas, y los humanos casi lo eliminaron. Durante casi todo el siglo XX, el pejelagarto fue despreciado. Se le llamaba pez basura, plaga, destructor de peces de deporte, y con esa justificación se le cazó y mató a la vista. Por toda su área de distribución septentrional, desapareció. En Illinois, el último pejelagarto fue capturado en 1966 en un arroyo del sur llamado Río Cache. Después de eso, nada. Para la década de 1990, el pejelagarto fue declarado extinto en Illinois, desaparecido de las mismas aguas donde había cazado durante miles de años. El mayor depredador nativo de grandes peces del río había sido borrado por manos humanas décadas antes de que las carpas llegaran a ocupar su lugar. Luego, lentamente, llegaron el arrepentimiento y la determinación de reparar. A partir de 2010, el Departamento de Recursos Naturales de Illinois, trabajando con socios federales, comenzó a traer al pejelagarto de vuelta a casa. Criaron pejelagartos jóvenes en criaderos usando reproductores recolectados en el Bajo Mississippi y los soltaron de nuevo en las aguas del sur de Illinois, donde sus antepasados alguna vez habían reinado. De 2010 a 2025, los biólogos repoblaron más de 21.000 pejelagartos en una docena de cuerpos de agua por todo el estado. Marcaron los peces, los rastrearon, y año tras año, el gigante empezó a regresar a un río que lo había olvidado. Las personas que dirigen este trabajo son cuidadosas y la honestidad exige igual cuidado. Los biólogos que restauraron al pejelagarto dirán claramente que no lo trajeron de vuelta para combatir a las carpas. Lo trajeron de vuelta para deshacer una extinción antigua, para restaurar una pieza faltante de un sistema vivo, para devolver un depredador ancestral al lugar al que pertenecía. Son igual de claros al decir que el pejelagarto por sí solo nunca llegará a ser lo bastante numeroso para exterminar a las carpas invasoras. Las carpas se miden en toneladas por milla de río. Los pejelagartos aún se cuentan por miles. Nadie pretende que unos pocos gigantes restaurados puedan poner fin a una invasión de esta escala, pero es precisamente esa honestidad lo que da importancia a la historia, porque el pejelagarto sí come carpas. Es un depredador construido específicamente para peces grandes, de cuerpo blando y de aguas abiertas, y los ríos ahora están llenos exactamente de eso. A medida que el pejelagarto crece, se extiende y reconquista su antigua área de distribución, añade una presión más, una boca más en la cima misma de la red alimentaria, empujando al invasor desde una dirección que ninguna barrera eléctrica puede alcanzar. El pejelagarto no es un arma que los humanos desplegaron, es un defensor que los humanos exiliaron y que ahora reciben de vuelta, y al regresar retoma en silencio un trabajo que ejerció durante 10.000 años. El tercer defensor es el más antiguo de todos, el amia. Si el pejelagarto es antiguo, el amia está casi más allá de la comprensión. Es el único miembro sobreviviente de un linaje de peces que se remonta a más de 150 millones de años, a la era de los dinosaurios. Todos los demás miembros de su antiguo orden se conocen solo por fósiles. Solo el amia todavía nada en los pantanos y remansos perezosos de Norteamérica, con un aspecto muy parecido al de sus parientes de cuando reptiles gigantes caminaban por las orillas. Incluso puede respirar aire, tragando oxígeno en la superficie con un pulmón primitivo, lo que le permite sobrevivir en agua cálida y estancada donde otros peces se asfixian.
Es un depredador de emboscada, cilíndrico y poderoso, con una cabeza ósea ancha y una boca llena de dientes afilados. Yace inmóvil entre las hierbas y la madera sumergida, y ataca a los peces que pasan en menos de una décima de segundo. Y vive exactamente en los lugares que más importan en esta historia: los remansos tranquilos, los meandros abandonados, las orillas cubiertas de hierba, las bocas lentas de los arroyos donde el río se ralentiza, porque esos remansos son precisamente donde las jóvenes carpas invasoras se asientan y crecen. Las carpas liberan sus huevos flotantes en la corriente abierta, pero las larvas y los juveniles descienden el río y se congregan en las mismas guarderías que el Amia llama hogar. El Amia, como el pejelagarto, fue alguna vez un pez odiado. Durante casi todo el siglo pasado, se le descartó como un pez basura sin valor, matado por pescadores que lo culpaban de comerse sus lobinas y crapis. Ese juicio también estaba equivocado. El Amia no es un destructor de peces de deporte, es un equilibrador, un depredador oportunista que se alimenta de los peces pequeños más abundantes en sus aguas locales. Y en un remanso ahora repleto de carpas juveniles, el pez pequeño más abundante en el menú es cada vez más el propio invasor. El fósil viviente que acecha en las sombras del pantano ha añadido en silencio el problema más nuevo del río a su muy antigua dieta. El Amia no actúa solo en esas guarderías, es parte de un coro. Cuando los investigadores examinaron qué se comía a las carpas juveniles en el río Illinois, encontraron jóvenes invasoras apareciendo en los estómagos de una larga lista de peces nativos: lobina negra, lobina blanca, crapi negro, bagre de canal, tambor de agua dulce, perca amarilla, pejelagarto de trompa corta. Una especie tras otra, los residentes comunes del río habían comenzado a tratar a las carpas bebé como un alimento más. Algunos de ellos, la lobina blanca, el crapi y el pejelagarto de trompa corta, incluso parecían preferir las carpas jóvenes, eligiéndolas por encima de las presas nativas, incluso a medida que las carpas se volvían más difíciles de encontrar. Los científicos tienen un nombre para este fenómeno, lo llaman resistencia biótica. Es la capacidad de un ecosistema nativo de replegar a un invasor mediante su propia maquinaria viviente, mediante el hambre, la depredación y la competencia, sin ayuda humana. La verdad honesta sobre la resistencia biótica que los investigadores tienen cuidado de expresar es que por sí sola rara vez basta para derrotar una avalancha de invasores de este tamaño. Las carpas crecen demasiado rápido. Para su segundo año, una carpa plateada ha superado las bocas de la mayoría de sus depredadores. Las lobinas y los crapis pueden comerse a las crías, pero no pueden tocar a los gigantes. Así que esta no es la historia de tres peces ganando por sí solos una guerra que 600 millones de dólares no pudieron ganar. Esa historia sería falsa y con razón se desconfiaría de ella. Lo que en realidad está ocurriendo es más silencioso y a su manera más profundo. El río hace lo que hacen los sistemas vivos cuando se les da la oportunidad. Se adapta. El bagre azul, en la parte superior, está aprendiendo a tragarse a los adultos. El pejelagarto que regresa está reconquistando el papel de gigante. El Amia, la lobina y el crapi están mermando a los jóvenes en las guarderías. Ninguno de ellos es la respuesta por sí solo. Juntos son algo que los ingenieros nunca podrían construir. Un río que ha comenzado a comerse a su propio invasor, y los números empiezan lentamente a doblarse. En las pozas superiores del río Illinois, la combinación de toda esta presión, la extracción humana incesante y el apetito constante de los nativos, ha hecho bajar las densidades de carpas lo suficiente para que los científicos puedan medir cómo el río empieza a recuperarse. En esos tramos superiores, el plancton que las carpas habían arrancado ha comenzado a regresar, lo que significa que el cimiento de la red alimentaria se está reconstruyendo de abajo hacia arriba. La línea de frente ha resistido a millas del lago Michigan. La puerta a los grandes lagos permanece cerrada. Y en el agua de abajo, los defensores antaño exiliados están reconquistando sus lugares. Hay una lección en este río que vale la pena llevar adelante. Durante mucho tiempo, los humanos creyeron que la manera de reparar un ecosistema roto era diseñarlo, construir el muro, financiar el programa, desplegar la tecnología, imponer la solución desde fuera. Y a veces, eso es exactamente lo que se necesita. Las barreras eléctricas y las cuadrillas de extracción le compraron a este río un tiempo precioso, y sin ellas, las carpas quizá ya estarían
estarían sueltas en los grandes lagos. Pero el río Illinois enseña algo que los presupuestos no pudieron transmitir. La defensa más profunda y duradera que tiene un ecosistema es la que él mismo hace crecer. Restaura a los depredadores, trae de vuelta a los gigantes que fueron expulsados, deja de matar al fósil viviente que llamaban pez basura, y el sistema comienza lentamente a sanar siguiendo líneas mucho más antiguas que cualquier plan que los humanos pudieran trazar. Considera lo que representa el peje lagarto. Hace un siglo, los humanos miraron al mayor depredador nativo del río y decidieron que no tenía valor, y luego lo destruyeron. Ahora, frente a un invasor que no puede ser derrotado solo por la fuerza, los humanos están pagando por traer de vuelta a ese mismo depredador, porque por fin comprenden que él nunca fue el problema. Fue parte de la respuesta desde el principio. El pez que fue exiliado está siendo recibido de vuelta en casa, en un río que lo necesita más de lo que jamás supo, y no pide presupuesto, ni contrato, ni comité, solo pide que lo dejen ser lo que siempre ha sido. Ese es el milagro silencioso que se despliega bajo el agua parda del Illinois. No una guerra ganada, sino un equilibrio que regresa. Un río que había sido dado por perdido, como un campo de batalla, vuelve a aprender a ser una cosa viva que se defiende a sí misma. La gente en la superficie seguirá gastando, seguirá lanzando redes, seguirá guardando la puerta a los grandes lagos, y debe hacerlo. Pero el trabajo más esperanzador ocurre donde nadie puede verlo, en los canales profundos, donde un bagre de 100 libras se traga entera una carpa plateada, en los arroyos del sur donde un joven gigante, ausente durante medio siglo, vuelve a crecer dentro de su armadura, y en los remansos sombreados, donde un pez más antiguo que los dinosaurios espera entre las hierbas, paciente como el tiempo mismo, hasta que ataca. El río recuerda lo que fue, y si se le da aunque sea media oportunidad, si se le devuelven los depredadores que le fueron arrebatados, se extiende en silencio y sin permiso humano hacia lo que podría volver a ser